Héctor, hace 21 años escribiste El olvido que seremos, la historia de tu padre, el doctor Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín por paramilitares en 1987. Y ahora has publicado Ahora y en la hora, en homenaje a la escritora ucraniana Victoria Amelina, asesinada en 2023 en Kramatorsk, Ucrania, asesinada por un misil ruso que mató a otras 12 personas y también te pudo haber matado a vos, que estabas en ese mismo sitio. ¿Qué relación hay entre estas dos novelas y estas dos historias? Pues tal vez la relación más inmediata es que mi papá, aunque él era un viejo, de la misma edad que tenía yo cuando fui a Kramatorsk, de 65 años, luchaba por los derechos humanos y denunciaba los crímenes de los paramilitares y de los militares en Colombia y de las guerrillas también, los secuestros. Denunciaba todo tipo de abusos contra los derechos humanos. Y Victoria, desde la invasión completa de Rusia en el año 22, había abandonado la literatura. Ella era una joven de la edad de mi hija, nacida en el 86, en el año de Chernóbil, que había renunciado a la literatura y se había dedicado también a documentar los crímenes de guerra rusos. Y ella nos quiso acompañar a Kramatorsk porque se iba a terminar un libro que estaba escribiendo en inglés, donde se publicó póstumamente, sin que ella lo terminara, pero bastante bien hecho, donde ella documentaba muchos crímenes de guerra rusos. Pero ella ya no pudo documentar el crimen de guerra donde murió, donde la mataron, donde casi nos matan a Sergio Jaramillo, a Catalina Gómez y a mí, en esa mesa de un restaurante en Kramatorsk. En el libro vos relatás que fuiste originalmente a una feria de libros en Kiev y no necesariamente tu destino era ir a esa ciudad cercana al frente de guerra. Sí, yo fui a un festival literario como este en el que estamos, distinto porque en Kiev a veces ese festival literario era interrumpido por las sirenas de alarma de ataque misilístico, de drones, y entonces algunos iban o no íbamos a algún refugio, bajábamos a un refugio, a un sótano o algo. Ellos, bueno, después de años de guerra, ya había pasado un año y medio, pues mucha gente ya se aburre hasta de ir a los refugios. Esa es una gran diferencia, pero yo fui a presentar un libro mío que habían traducido, El olvido que seremos, al ucraniano, y pensaba volver a Polonia al día siguiente. Pero estos amigos míos me arrastraron hasta el frente sin yo querer, pero yo me dejé llevar. Cuando ya íbamos a volver, cuando ya terminamos esa visita en la que Victoria nos acompañó, decía que ella quiso ir porque se quería despedir de amigos de ella, soldados voluntarios, que probablemente iban a morir mientras ella estaba terminando su libro en París. El mismo día en que la hirieron de muerte fue a despedirse de un soldado amigo, nosotros no fuimos. Y bueno, nunca se sabe, yo me cambié de puesto en esa mesa porque oigo mal por este oído. Me pasé al frente de la mesa y ella ocupó mi lugar, o sea que yo ocupaba el puesto del muerto, de la muerta, de la herida. Y eso pues me afectó mucho, pero yo estoy seguro de que Victoria, si hubiera sobrevivido ella y yo hubiera muerto, se habría preocupado por escribir para documentar que eso es un crimen de guerra, lanzar un misil de alta precisión de $2,5 millones de costo, de 600 kilos de dinamita, sobre un blanco civil, sobre un restaurante. Aunque los rusos dijeran que en el segundo piso funcionaban unas oficinas de la OTAN, yo estuve ahí, en ese restaurante no había segundo piso. El misil cayó sobre la plancha de concreto del restaurante, no había ningún segundo piso. Bueno, ya que ella no pudo documentar su propio crimen de guerra, yo sentí la responsabilidad de darle voz a ella, que ya no la tenía, como traté de darle voz a mi papá cuando ya no la tenía. Y digamos que en eso también se parecen. Pero en este caso, darle voz a una mujer de la edad de mi hija, y en el otro, darle voz a mi padre. Y en este caso, vos estabas en ese lugar, pudiste haber muerto, tus otros amigos también, otras personas más murieron. Cuando uno lee el libro, uno percibe mucho dolor en tu relato, en la manera en cómo te vas atreviendo a contar absolutamente todo. Escribir este libro, ¿qué te dejó? ¿Te dejó algún consuelo? ¿Te dejó alguna esperanza después de poder pasar por tanto dolor?
Haberlo escrito, Carlos Fernando, me dejó como cierta satisfacción por el deber cumplido, haberlo escrito. Pero escribirlo, digamos, en gerundio, el escribiendo, no me consolaba nada. Antes me enfermaba más, me desesperaba. Yo quería, uno después de una experiencia tan cercana a la muerte, quiere más bien olvidar, quiere no estar volviendo a pensar en todo el horror de ese momento, en los horrores concretos de la guerra en directo, de la muerte en directo de tanta gente, pero no podía ni esperar, como hice en el caso del libro de mi padre, que esperé casi 20 años, porque dentro de 20 años pues probablemente estoy más que muerto, y hubiera olvidado mucho, no podía esperar, tenía que escribirlo en caliente. Y ni Sergio ni Catalina, mis compañeros en ese viaje, se dedican a la escritura. Yo era el que tenía la responsabilidad de contar el valor de ellos y contar el crimen de Victoria. Escribirlo fue, como te digo, duro, pero haberlo escrito sí, me deja tranquilo, porque incluso ya puedo olvidar si quiero. Es una historia trágica, dolorosa, pero también es un homenaje muy hermoso a la vida de Victoria Melina. Ahora, para vos esto es un relato que involucra alguna clase de culpa por haber sobrevivido en ese momento. Yo era el más viejo de la mesa, yo era uno de los más viejos del restaurante. Adentro murieron 2 gemelas de 14 años, eso me impresionó mucho porque murieron frente a su padre, que las había llevado a felicitarlas porque tenían buenas calificaciones ese año. Y el padre se queda vivo y las niñas mueren ahí frente a él. El hecho de que Victoria tuviera la edad de mi hija, para yo entender como las dimensiones del dolor, yo tenía que imaginarme, para no alegrarme, como un sobreviviente es natural que se alegre cuando uno se salva, cuando su vida se salva de chiripa. Sí, uno tiende a decir, bueno, qué suerte, qué alegría que estoy vivo. Qué alegría, pero qué horror. Y yo conocí al papá de Victoria, que vive en Canadá, y bueno, y me imaginaba el dolor de él como sería el dolor mío si hubieran matado a mi hija y no a mí. Como que el orden de la vida quiere que los más viejos nos muramos antes que los más jóvenes, y si son los hijos, con mayor razón. Tal vez yo por eso, para poder entender las dimensiones del dolor del hijo de Victoria, que tenía un hijo de 11 años, y de su familia, pues yo tenía que pensar en que mi hija, nacida también en el año de Chernóbil, se me hubiera muerto. Y ahí viene la culpa, claro, ahí viene la culpa del sobreviviente, porque es raro, porque me cambié de puesto, porque yo ya me sentía como al final de la vida. Después no, ahora me siento que tengo futuro, pero en ese momento que yo fui a Ucrania, no sé por qué me estaba sintiendo más viejo que nunca y como al final de la vida. Pero escribir el libro te ha permitido renacer. Me ha permitido renacer de algunas maneras, y mientras lo estaba escribiendo, mi hija vino a decirme que estaba esperando, que estaba embarazada, y además estaba esperando mellizos. Entonces para mí era como un renacimiento de esas gemelas que habían muerto en el restaurante. Pasaron muchas cosas que eran como místicas durante la escritura de ese libro. Yo soy un racionalista del siglo XVIII, ateo, pero yo sentía que Victoria estaba viva, que estaba en mi casa, que me dictaba cosas para que el libro saliera bien. Mi hija me dijo, bueno, mi hija ya me lo dijo cuando ya el libro estaba casi terminado, y no la pongo en el libro, pero que ella estuviera, son mis primeros nietos, que ella estuviera embarazada. Yo nunca me había casado en la vida, y me casé y cogí el anillo de mi abuelo, el anillo de matrimonio de un abuelo que ni mi mamá ni yo conocí, porque se mató en un accidente cuando mi mamá tenía 3 años, y en este anillo dice Victoria 1922, porque mi abuela se llamaba Victoria, y 1922 es un siglo antes de la invasión total de Rusia a Ucrania. Entonces es como si hubiera mensajes místicos que me llegan para confirmar como que lo que yo estoy haciendo tiene algún sentido. Fuiste a Ucrania originalmente como parte de esta campaña llamada Aguanta Ucrania, para conectar América Latina con Ucrania. ¿Cómo vemos los latinoamericanos la invasión de Putin 4 años después en Ucrania? Terrible, y es desesperante lo que me pasó con muchos colegas en América Latina. Los grandes aliados de Putin en América Latina eran, cuando empezó la invasión de Putin, bueno, la segunda, no la del 14, también la del 14, la del 22,
Eran tu Ortega y familia, eran Maduro y familia, y los Castro y familia en Cuba. Esos eran sus grandes aliados. Tal vez por eso, como hay gente todavía en América Latina que cree que esos regímenes son de izquierda, decían, no, es que la invasión de Putin a Ucrania es culpa de la OTAN y culpa de Zelensky, que es curiosamente lo que ahora dice Trump. Entonces, esos amigos míos de México, de Brasil, de Argentina, que me decían eso, ahora están muy de acuerdo con Trump. No sé si Trump les parecerá también un hombre de izquierda, pero Trump también está tratando de desmontar la OTAN. Y entonces la realidad del mundo últimamente, Carlos, es como bien rara y paradójica. Es como que estamos asistiendo al triunfo de los hombres fuertes, de los hombres duros, de los hombres que solamente entienden el lenguaje de las armas y de la fuerza. Y es como si entonces toda la legislación internacional, todos los valores democráticos en los que creemos, estuvieran pasando definitivamente de moda. Otro de los personajes de tu libro, la periodista Catalina Gómez Ángel, regresó a Irán, donde ella vive, a estar ahí, a cubrir la guerra y los bombardeos de Estados Unidos. Hace poco conversé con ella y le hice una entrevista sobre cómo sobrevive dentro de esa guerra, pero ahí está ella. Catalina es una mujer extraordinaria, que yo admiro muchísimo. Yo la había conocido muy joven cuando trabajaba en la revista Semana. Yo y ella era practicante, y ella siempre soñaba con irse a vivir a Persia, y lo logró. Se fue a vivir a Irán, se casó con un fotógrafo iraní, pero ha sido reportera de guerra en el Medio Oriente, en Gaza, en Irán, por supuesto, en el Líbano, bueno, en toda esa zona, valiente. Nunca había vivido una experiencia como tan cercana a la muerte como la que vivimos en Ucrania, y ella se había ido desde un año antes a hacer reportería de guerra desde Ucrania. Ella no dice que es valiente, ella es que como que ni siquiera percibe el dolor, está como por encima, el miedo, quiero decir, no el dolor. No, es como si estuviera por encima, como si fuera inmune al miedo, y es extraordinaria, y la admiro muchísimo. Ahora está en Irán contando lo que es inadmisible, que es igual a lo que pasó en Gaza. Está bien que el régimen iraní es asqueroso, el régimen de los ayatolás es terrible, ha matado a muchísimas personas de la oposición, pero en el ataque vengativo de Israel y de Trump en Irán, pues los que más sufren y los que más mueren, claro, los del régimen. Mueren también terroristas de Hamas en Gaza, pero los que más mueren son los inocentes, son los civiles iraníes, los civiles de Gaza. También en Ucrania, no los que más mueren, porque allá mueren más soldados que civiles, pero las grandes víctimas del desplazamiento, del exilio de millones de personas y de la muerte en bombardeos indiscriminados contra blancos civiles, son las personas comunes y corrientes. Para regresar a Colombia, tu país, vienen elecciones próximamente. ¿El fenómeno y la amenaza de la violencia política sigue presente en Colombia o es algo que han logrado conjurar? Sigue presente, mataron a un precandidato, y ahora, si las encuestas no están manipuladas y equivocadas, lo más probable es que vayamos después de la primera vuelta a una segunda vuelta donde se van a enfrentar un candidato buquelista, trumpista, más incluso a la derecha que estos dos personajes, y un castrista de la vieja escuela. Entonces estamos como, no sé, entre Putin y Trump. Me parece una tragedia para Colombia, y creo que en cualquiera de los dos casos podría desatarse una violencia política muy grave. Si gana De la Espriella, que ha sido defensor de paramilitares, defensor de chavistas corruptos como Saab, defensor de estafadores, de miles y miles de personas en Colombia, y que dice que su estrategia es la de Bukele, va a construir grandes cárceles y a fumigar indiscriminadamente por lo que pinta a los que él considera delincuentes. Y Cepeda, que es el sucesor de Petro, es un poco menos loco que Petro,
es como más sensato y tranquilo, pero es un comunista viejo estilo, vieja guardia, que nunca ha criticado y no ha renegado de los métodos guerrilleros, por ejemplo, del secuestro en los años peores de Colombia. Entonces, los que no estamos ni con los unos ni con los otros nos sentimos derrotados en todos los sentidos. No hay mal menor. Entre estos dos, es que sí, yo diría que hay un mal, yo no sé, yo sí creo que hay un mal menor, yo sí creo que hay un mal menor, pero no soy capaz de votar por el mal menor. Yo en ese escenario voy a votar en blanco.